Y justo, pues ahí tenemos a León Krause, experto en este tipo de temas, sobre todo. León, mi querido León, ¿cómo estás? Buen día. Pues es la única sonrisa que te voy a regalar esta mañana porque lo que Híjole. describes en tu introducción, Adela, tan extraordinaria, narrada con tu estilo único, es exactamente la sensación que hay en Estados Unidos, es lo que está ocurriendo en este país que está, yo creo que no exagero, de verdad al borde del precipicio, ¿eh? Híjoles, es que, León, esto ya está comenzando a generar mucho enojo, ¿no? Porque ya los afectados, pues ya también son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Sí, y creo que eso, injustamente, por cierto, ¿no? Es decir, de pronto yo pensaba que ha tenido que ocurrir esto, la Sí, muerte claro. de ciudadanos estadounidenses, para que la sociedad americana abra los ojos al terror que representa para millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluida la comunidad indocumentada, ICE. Cualquiera que haya trabajado aquí o que conozca la realidad de la comunidad mexicana, salvadoreña, hondureña, sabe que ICE ha representado desde siempre este terror, pero ahora el resto de la sociedad estadounidense lo está viendo pues, con absoluta claridad en esta versión salvaje, francamente salvaje de las fuerzas federales, 3,000 agentes en Minneapolis. Y Adela, me temo que esto no termina aquí, que esta no será la última escena siniestra, brutal que veremos en este ataque, esta campaña de terror de Donald Trump contra primero la comunidad inmigrante y después las ciudades gobernadas por demócratas. Creo que no va a ser la última escena de violencia en las calles que veremos. Y en el caso de este estadounidense en particular, de Alex Pretty, bueno, pues todas las imágenes contradicen toda la versión oficial, León, toda la versión oficial, ¿no? Así como lo dices, ¿no? Escuchábamos en la introducción que nos ofrecías las palabras de la secretaria Kristi Noem. Em, no sé cómo describirlas, Adela. Son, primero, falsas de principio a fin, son cínicas, contradicen además el discurso típico republicano, porque tú sabes que los republicanos defienden precisamente el derecho a portar Portar armas, armas. claro. La segunda enmienda, por cierto, ese tipo de portación está permitida en Minnesota, es decir, no estaba haciendo absolutamente nada ilegal. Nunca mostró el arma, nunca sacó el arma este hombre Pretty. Lo que llevaba en la mano era un teléfono celular, estaba grabando, no hizo absolutamente nada ilegal. Esto le ganó que en cuestión de segundos este grupo de agentes federales lo tiraran al piso y lo acribillaran con una decena de balazos, varios de ellos por la espalda. Es un asesinato. Y está clarísimo, creo yo que estas imágenes son todavía más contundentes que las del asesinato de la señora René Good ahí Wood. mismo en Minneapolis hace unos días. Y aún así tienes gente, por supuesto, en el gobierno y también más allá del gobierno que defiende esta salvajada que estamos viendo ahora en pantalla. Un asesinato, diríamos en México, fue el Estado. Aquí, indudablemente, fue el Estado. Sí, fue el Estado. Oye, ¿qué va a pasar con esta ciudad de santuario, León? Hmm. Yo no creo que estas ciudades que Trump está persiguiendo, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, vayan a bajar la guardia. Lo que se ha visto, por ejemplo, en Los Ángeles, que es donde comenzó este horror, Ujú. es una organización conmovedora de la comunidad inmigrante, de la comunidad hispana en general, de otras voces de la ciudad, de los medios de comunicación de la ciudad, para ilustrar lo que está ocurriendo, proteger a la comunidad. Se difunden en redes sociales maneras de ayudar a la gente, cómo responder si es que se ve uno en un enfrentamiento de esta naturaleza. Yo creo que la sociedad civil está respondiendo. En Minneapolis lo vimos con decenas de miles de personas en las calles cuando estaban, Adela, yo creo que como a unos menos 20 grados centígrados, no sé, un frío terrible. Terrible. Creo que hay una indignación ya muy generalizada en Estados Unidos. Mi temor es que haya un chispazo
Sí. de violencia auténtica. Es decir, hasta ahora no hemos visto violencia contra las fuerzas federales. Las fuerzas federales han matado gente, pero no hemos visto lo contrario, no hemos visto un brote de auténtica violencia. Y yo creo que eso es el peor escenario y en el fondo, esto es quizá lo más grave, es lo que está buscando Donald Trump, que haya este tipo de auténtica violencia para poder dar pasos todavía más severos, invocar el acta de insurrección y en una de esas tratar de postergar o cancelar elecciones, es decir, escenarios ya impensables. Por eso decía yo que está al borde del precipicio este Y país. porque lejos de recular, ¿no? Pues le sigue mandando gasolina, ¿no? Ahora mandó alzar antidroga, antiinmigrante, perdón, a Minnesota, ¿no? Sí, Entonces sigue aventando exactamente. gasolina, pues. Es exactamente lo que es. Es decir, la presencia de Tom Homan en Minneapolis, este hombre es un radical entre los radicales, porque una de las grandes diferencias de Trump 2.0 a la primera presidencia es que ahora está gobernando rodeado de radicales nada más. En la primera presidencia no fue así. Eh, se veía venir, y aquellos que votaron por Trump o que apoyaron a Trump en su llegada a la Casa Blanca, seguramente debieron haberlo visto, algunos quizá lo vieron y no les importó, pero lo había anunciado, era la presidencia de la retribución, la presidencia de la venganza, y eso es exactamente lo que estamos viendo con estas figuras, entre ellas Tom Homan, Gregory Bobino, jefe de la patrulla fronteriza que antes de esta época era nadie, era un burócrata de medio pelo ahí en la fronteriza y ahora se siente oficial de la SS nazi, ¿no? Vistiéndose así con esos abrigos largos. Estas son las personas que están a cargo de esto y por eso creo yo que hay un anhelo de un auténtico chispazo, de un auténtico estallido de violencia. Por el momento, las encuestas demuestran que la mayoría de la población de Estados Unidos está harta, preocupada, alarmada por las medidas de esta política migratoria ¿Tú de crees que Donald le Trump. cueste electoralmente, León? Pues las encuestas son contundentes, es decir, en los últimos días habrás visto y comentado con tu audiencia la encuesta del New York Times y el Siena College, que es quizá la más respetada. Donald Trump está reprobado en todas las áreas, menos en la seguridad fronteriza específicamente, la Ujú. seguridad entre México y Estados Unidos. En todo lo demás está reprobado. Las encuestas favorecen a los demócratas rumbo a las elecciones de noviembre. Todas las señales, Adela, indicarían que los demócratas van a ganar por lo menos la Cámara de Representantes y en una de esas el Senado, si hay democracia en Estados Unidos. Y Si eso lo todavía. va a enojar todavía más. ¿Cómo? Eso lo va a enojar todavía más en todo caso. Seguramente que sí, pero no es lo mismo gobernar con riendas desde el Congreso, si es que pierden la Cámara de Representantes, que gobernar con el Congreso entero a tu disposición, el Poder Judicial o por lo menos la Suprema Corte fallando en tu favor muchas veces, dándote mayor poder. Y yo insisto, Adela, que en Estados Unidos, te iba a decir que también en China, bueno, en China no, porque ahí no hay derrota posible, pero en Estados Unidos, en México, en cualquier democracia, si es que hay democracia, y eso es clave, insisto, el límite de la terquedad en la política es la derrota. Y por eso yo creo que si los republicanos pierden en noviembre, poco a poco empezaremos a ver a figuras republicanas quizá marcar cierta distancia con Trump, pero por eso es tan fundamental las elecciones de noviembre y que sean democráticas y libres. En este momento no podemos darlo por hecho, ¿eh? Oye, León, es que lo que estamos viendo es fascismo puro, ¿no? ¿Lo es? Lo es, yo me resisto mucho a esas etiquetas porque me parece que son muy peligrosas y me parece que además las aventamos al aire con una facilidad que arraiga en la ignorancia en muchos casos, ¿no? Pero en este caso yo creo que ya se han dado un número de pasos que nos obligan a calificar de fascismo lo que estamos viendo en Estados Unidos y ya hay, digamos, análisis de personas mucho más expertas que tú y que yo en Sí, estos sí. temas específicos que en los últimos días han dicho, perdón, esto es fascismo y es fascismo por estas razones. Pam, 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 análisis clarísimos. Es una amenaza fascista de consolidación de poder, es un proyecto fascista y depende del electorado estadounidense el poner un alto y de la sociedad también. Allá hay planes para huelgas generalizadas, para pegarle a la economía y así hacer entender al señor Trump que es lo único que le importa en realidad los mercados.
veremos hasta dónde llega la sociedad estadounidense en su hartazgo. Ahora, la política migratoria y en relación a México, ¿cómo lo ves? Bueno, la política migratoria en función específica de la frontera ha sido un éxito. A mí no me sorprende que en ese rubro Donald Trump esté calificado favorablemente. El único de todos, insisto, los temas en las encuestas en donde Trump sale aprobado es la seguridad fronteriza, porque en efecto este discurso de terror pues ha hecho que la migración hacia Estados Unidos se reduzca, pero desde el terror, que también vaya, ¿no? Eso es otro debate. Y con México, bueno, yo insisto que ahí sí un animal herido puede ser muy peligroso para nuestro país. Y por eso el gobierno tiene que irse con tantísimo tiento en todos los temas, incluida la relación con Cuba, de la que ya hablamos la última vez que estuvimos juntos conversando en tu espacio, pero es un campo minado el 2026. Ahora también ya se empieza a hablar del Mundial de Fútbol y de los riesgos que existen también por la seguridad. Hay escenarios específicos que creo que podrían empujar esa relación hacia, hacia terrenos muy, muy peligrosos. Esperemos que no ocurran, pero sí, el 2026 insisto, un campo minado. Y sigue diciendo Estados Unidos que México, a pesar de tener el gobierno, a pesar de tener todo el poder, sigue sin gobernar. Sí, y Trump insiste en que el país está gobernado por el narcotráfico, eso lo dice Donald Trump. También dice que la presidenta Sheinbaum está aterrada frente al crimen organizado, que él le ha ofrecido ayuda y que la presidenta Sheinbaum ha dicho que no. La presión para que México proceda en distintos frentes, sabemos que es un hecho, esto no es ya ni siquiera un secreto a voces, es un hecho y la presidenta Sheinbaum debe seguramente tener pues momentos de reflexión muy, muy, pero muy complicados porque la presión estadounidense no hará sino crecer. Hay voces que quieren cobrarle a México muchas cosas en la renegociación, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso también es un hecho. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Pues parece que así va a ser este año para los dos países y para el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que el escenario no pinta fácil y los peores escenarios de esos escenarios son alarmantes. Así como hablábamos de fascismo, pues también hay voces que dicen estamos cerca de un estallido que podría derivar en una guerra civil. Y Adela, tú me conoces de verdad que nunca se me ha dado el alarmismo, pero sí creo que hay escenarios reales, actuales, en donde con un chispazo en el lugar incorrecto podríamos estar viendo enfrentamientos en las calles en Estados Unidos. Es increíble, pero sí creo que es una posibilidad. Oye, León, creo que no hemos hablado luego de lo que ocurrió en Davos la semana pasada. Vimos un discurso brillante por parte del primer ministro de Canadá, ¿no? De Mark Carney. ¿Cuál es la diferencia de la actitud de Canadá frente a Estados Unidos y la de México? Es decir, tenemos circunstancias distintas, ¿no? Pero me parece que Canadá está unido con instituciones fuertes y de frente a Trump, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno mexicano ha optado por una estrategia completamente distinta. También me parece que México está en una posición considerablemente más débil Sí, que claro, Canadá, más con vulnerable, otros, claro. más vulnerable, con otros frentes abiertos. El tema de la seguridad pues es un tema complicadísimo para México, un tema que no tiene Canadá. Y México ha pues optado por la negociación, pero sobre todo el gobierno mexicano ha cedido, ¿no? Es decir, cuando de Sí. pronto acá me preguntan, bueno, es que Sheinbaum lo ha manejado muy bien, lo ha manejado muy bien, sin duda, pero ha cedido en prácticamente todo Nomás no ha lo ha hecho requerido. enojar de más, ¿no? Sí, ha logrado contener, digamos, Sí, claro. ese lado de Trump, ¿no? Ha logrado contener a Trump en el sentido de su carácter. Pero bueno, ya veremos también qué ocurre con Mark Carney, es decir, de pronto se le avienta directo a Trump. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para Canadá? Bueno, ya dicen por ahí que habrá aranceles y demás. Yo quiero ver si eso realmente ocurre, porque Trump de pronto es bravucón, grita y a la hora buena, acá le dicen taco, ¿no?
Trump Ujú. always chickens out, Chickens siempre a out. la hora buena da un pasito para atrás. Hay que ver a quién le No salen en mejor los todo, cálculos. ¿eh? Ya vimos que no en todo chickens out. Bueno, no, con Venezuela no, pero Con bueno, pues Venezuela no. el problema de andar bailando en TikTok, habrá que decirle al señor Maduro en la cárcel que pues si no se arrepiente de andar subiendo bailecitos en TikTok. Oye, de esta entrega, creo que tampoco hemos hablado de esto, de esta tercera entrega, ¿no? De criminales a Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la reacción allá? Porque, digo, algunos son perfiles importantes, otros no, en fin. Pues mira, la realidad es que pues es casi anecdótico, ¿no? No, no, uno pensaría que esas noticias llegarían a la primera plana de los diarios. No es así, son noticias mucho más importantes en nuestro país que en Estados Unidos. Pero creo que para mí es una señal muy clara de la dinámica. Es decir, hay encuentros, llamadas, etcétera. No, no nos enteramos de muchos detalles. Hay declaraciones conjuntas. La de Estados Unidos es más fría, la de México es más celebratoria. La presidenta sale a la conferencia de prensa matutina diciendo que hay colaboración y demás. Y algunos días después ocurren estas cosas, ¿no? La primera entrega, segunda entrega, ahora la Eh, tercera entrega. la tercera entrega. Claramente Estados Unidos está cada cierto tiempo tocando la puerta diciendo, What's next? Y yo creo que en ese What's next habrá un momento donde la presidenta Sheinbaum de nuevo tendrá que decir, bueno, ¿qué me queda por entregar aquí en el cuarto? En la que no, pues ya, Ya que creo que tengo entrego, ya, ¿no? Sí. tengo que dar el siguiente paso. Y creo que ahí es donde le va a costar trabajo, o por lo menos lo que estamos viendo, y lo que se dice en Washington, sin duda alguna, que hay una protección a figuras ligadas al crimen organizado que no están siendo procesadas debidamente. Hay esa percepción, esa convicción, por cierto, en ambos partidos. Esto es muy importante, no es un Ujú. asunto del Hay trumpismo nada más. coincidencia, claro, claro, Claro que en sí. ambos partidos. ¿Qué dicen allá? ¿Cuál es la lectura que le dan a esta protección, a esta creencia de que la presidenta está protegiendo criminales, ya sea políticos, los famosos narcopolíticos, etcétera? Bueno, sí, sí me parece que hay, digamos, una lectura similar a la que de pronto uno percibe en México, en el sentido Ujú. de que la presidenta Sheinbaum está entre la espada y la pared. Tú escoge cuál es la espada y cuál es la pared, pero Sí. entre la presión estadounidense eh, y también el deber ser de un presidente, porque más allá de la presión estadounidense, un presidente tiene que proceder contra aquellos políticos, empresarios, criminales, etcétera, ligados a las organizaciones delictivas. Es un hecho, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos por un lado y por el otro lado, pues sí, la lealtad al movimiento, la lealtad al fundador, como me dijo alguna vez una colega nuestra que tiene, pues, digamos, emociones muy vehementes en favor del régimen actual, el fundador, caray, bueno. Entonces, entre el fundador y la lealtad al movimiento y al fundador y la presión estadounidense, y me parece que esa lectura prevalece en Washington y se sigue a detalle para analizar de qué lado termina inclinándose la presidenta de México. Híjoles. Oye, y allá se habla, como en México, con insistencia de una famosa lista de narcopolíticos que está pidiendo, al parecer, el gobierno de Trump. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, el asunto no es, regreso a la fórmula que usé hace unos segundos, no es nada más anecdótico o de chisme, es un hecho que el gobierno de Estados Unidos ha, ha puesto, o por lo menos eso es lo que uno escucha de fuentes en Washington, ha puesto frente al gobierno de México una lista de nombres, de prioridades, porque no cabe duda que en este gobierno estadounidense, por cierto, también en el anterior, pero había otra percepción de fuerza frente a México. Y en ambos partidos hay estas preocupaciones. Yo siempre lo subrayo porque es muy importante entender que no es nada más el trumpismo. Pero este gobierno en Estados Unidos sin duda tiene la convicción de que hay que desarticular redes criminales que van más allá de los capos de la droga.
no tengas ninguna duda de que hay esa enumeración de nombres. Sí, sin duda. Pues vamos a ver qué pasa. Son tiempos aciagos, mi querido León. Sí lo son y muy preocupantes. Esperemos que Estados Unidos dé algunos pasos y se retire del precipicio, Adela, porque un Estados Unidos colapsado no le conviene a nadie y aunque seguramente habrá voces en México que lo anhelen, incomprensible para mí, pero bueno, que lo anhelen, eh, creo que deberían reconsiderar, porque un Estados Unidos colapsado nos haría mucho daño por muchas razones. Por muchas razones. Te mando un abrazo, mi querido. Ahora sí que estamos en boca del león, Bueno, pues aquí estamos y gracias por invitarme a como conversar siempre, y te contigo. seguimos siempre en boca del león. Te Muchas mando un beso. gracias. Gracias, Gracias, mi Adela. querido Gracias a León. ustedes. Así están las cosas allá. ¿De qué se ha estado hablando mucho también en México en los últimos días? De estas camionetotas. Me acuerdo de López Obrador. Bien, pues bien fifís estas camionetotas, estas camionetas blindadas para los integrantes de la Suprema Corte y el Jonah hizo una nota al respecto.